Ya estamos. Bien. Ahora vamos a preguntarnos, por ejemplo, en esta posición. A ver, ideas. La primera idea fue de, por ahí, ¿no? Alguien me dijo lo del armónico simple. Fuiste tú para allá, ¿no? Pues vamos a intentar, ¿no? Tú eres técnico, ¿verdad? Esto, entonces, pensando en un poco más, así te apunto otra vez. ¿Recuerdas el movimiento armónico simple? ¿Es un poco? Sí, la ley de Hooke, muy bien. O sea, ya he dado el segundo paso de este compañero. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿en la ley de Hooke cómo era la fuerza? Vale, pues entonces vamos a basarnos en eso. Vamos a ir apuntando las ideas de vuestro compañero. Movimiento simple, 2, ley de Hooke, 3, entonces la fuerza es proporcional, dijiste a la distancia, no a X, ¿no? Dijiste a la distancia, está bien, pues aquí la distancia proporcional a X. Bueno, vamos a ajustar un poco más, porque aquí si pongo vamos a poner aquí no quede por ahí un poco la cosa. Entonces, esto es X igual a 0. Claro, en la ley de Hooke tendríamos, ¿no? Pues, buscar por X. Siendo entonces la posición de equilibrio X igual a 0. Pero no hay problema, es simplemente cambiar el origen, ¿no? Entonces tendríamos, en este caso, no proporcional a X, sino, como lo tendríamos que poner, proporcional a qué. Si esto lo llamo, vamos a darle un nombre, vamos a ponerlo esto a X0. Un poco más atrás de lo que o sea, X0 más menos, o sea, más incremento de X. El incremento de X, ¿cómo lo es el incremento de X? Simplemente eso, ¿no? O sea, que digamos estamos... Bueno, pues vamos muy bien encaminados. Precisamente es por aquí. ¿Por qué creéis que se estudia tanto el movimiento armónico simple? Precisamente porque su aplicación es general, es tremenda, por todos los lados. ¿Perdón? No, ¿Veis salir? Si no estáis pidiendo permiso nunca. Vamos a ver. Bien. Más ideas. Más ideas. Bueno, vamos a intentar recordar, ¿no? Un poco. Entonces, para el movimiento armónico simple, ¿recordáis el...? Vamos a empezar por la frecuencia angular. ¿Lo recordáis? O digamos es un salto demasiado grande. El salto es un poco grande. Vamos a ponernos entonces, vamos a basarnos en las leyes de Newton. O sea, vamos a buscar la ecuación del movimiento. Ecuación del movimiento, sí. ¿Recordáis? Siempre que se diga eso son
realmente la aplicación, lo que sale después de pasarle por la aplicación de las leyes de Newton. La segunda ley de Newton realmente está pensando en es esa. Bien, entonces tenemos fijaos, hay unas condiciones, una sola fuerza en una dimensión, o sea que la fuerza neta es esta fuerza, ¿no? La fuerza neta es esta fuerza, y esto es igual a la masa por la aceleración, y estamos en una dimensión, por lo tanto es x dos puntos. Y ahora acá, pues lo único que tendríamos, fijaos, tendríamos aquí, que es lo mismo, para que no os quede, fijaos que tendría aquí x todo ello, o sea, la derivada segunda, ¿no?, de x menos x0. O sea, me da igual poner aquí x y la derivada segunda. Bien, bueno, y f era entonces menos k. Lo puedo llamar x', ¿no? X', mx' dos puntos. Esta sería la ecuación de movimientos y pasamos todo lo de la igualdad dividiendo por la masa, tendríamos más k dividido por m, por x', igual a 0. Esta es la ecuación del movimiento. Y ahora, a la vista de esto, es resolverlo. Bueno, pues podemos volver otra vez. ¿Alguno sabe si esto, hombre, quiero decir, si esto es la que estamos discutiendo en el movimiento armónico simple y la solución, podríamos ya. Vamos a ver. Estamos en el movimiento armónico simple. Entonces 5, vamos a poner paso 5. La solución. La solución a la ecuación de movimiento, ¿cómo será? Pues, a ver, movimiento armónico simple. Sí, el seno del coseno. Entonces, seno más. Pero esto es adimensional, recordad. Esta es la. Esto es esto. ¿Y esto cómo se llama? Bueno, ya. O sea, el asunto es jugar al principio, pero mi intención es que recordéis cosas. Si no, da igual. O sea, hay tres, vamos a ver, aquí hay tres cosas, ¿no? Tres parámetros que estoy viendo yo ahí que he puesto. O sea, lo primero que uno tendría que decir es esto es solución. No le queda más remedio que hallar la primera derivada, la segunda derivada, meterlo en la ecuación, si se cumple, es solución. Apuesto algo a que sí es. Probar. Si no tiene dudas, es lo que deberíais hacer. Ya, pero ahora tengo un pequeño problemilla, que es qué significa, porque aquí esto lo metido de fondo y esto es donde sale. Y es lo que quiero que me intentéis contestar. ¿Vale? No, el sentido. Sí, el sentido de cada una de estas de dónde procede. Sí, era, a ver, dime. ¿Qué queréis decir? Yo, si no recuerdo. No, eso. No, el libro estaba en español, estaba mirando. Sí. Que omega era el coseno de teta. ¿La raíz? Bueno, vamos a ir al torno aquí personal que está bien. Puedo hacer también. Marina, ¿qué? Porque con tu nombre a lo mejor hay más en los formatos. No hay más Kevins, ¿no? Por aquí.
Según uno se siente un poco, sí, estaba mirando a ti, pero digamos, eso queda a mi criterio. A lo mejor no soy justo, intento ser justo. Vamos a ver. Nuestra compañera ahí estará totalmente dentro del exactamente. Esta es la frecuencia angular, es decir, que depende de los parámetros de las condiciones del problema, que es la constante de fuerza, la masa de la partícula. Bueno, y ahora es capaz de seguir el nivel y entonces ahí ve. Bueno, con eso pienso que no es del todo, simplemente con las condiciones iniciales, posición y velocidad. Es decir, que vuestra compañera, muy bien. Pero condiciones iniciales, pues, como veis, para cualquier condición, o sea, esto lo obtengo de las condiciones iniciales, pues, T igual a 0, por ejemplo, lo de T igual a 0 en un instante. O sea, no tiene por qué ser es un 0. Y la derivada primera, incluso no tiene por qué ser en T0, ¿no? Pero bueno, la manía de utilizar siempre T igual a 0 se obtiene, o sea, que tenemos, se obtienen a través de un sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas. Muy bien, muy bien, muy bien. De acuerdo, pero como vemos, aquí viene un asunto que es la frecuencia angular. Es decir, que la frecuencia del periodo, ¿veis el periodo? Sí. Es independiente de qué velocidad de la inicial, qué amplitud inicial, es una única frecuencia, se le llama frecuencia angular, frecuencia natural. Natural. Cuidado porque ahí a veces, ¿no? Aquí diría, no es la frecuencia, no la frecuencia angular. Bueno, habría que dejar claro, no suena un poco frecuencia angular, natural, suena más bonito frecuencia natural o también frecuencia de resonancia. O sea, resonancia y natural se le llama de verdad que es el mismo. Muy bien. Podríamos intentar incluso resolver otro punto donde podemos jugar un poco con matemática. Ahora, vamos a ir, vamos a intentar resolverlo. Ahora ya vamos a la página, habéis abierto una, ¿no? Pues objetivo, resolver, vamos por aquí. Estoy escribiendo. Intentar resolver la... Bueno, vuelvo a poner aquí la X 3 puntos. Bueno, ya para tener que poner, fijaos, en la ecuación del movimiento general es, aquí tendría omega cuadrado, X, y bueno, o sea, podéis utilizar la letra. Y de ahí viene, siempre que veáis una ecuación de movimiento, una ecuación física, en la cual tengáis que la derivada segunda de la magnitud física es proporcional a la propia magnitud física, eso es lo que suena, podría ser un ángulo, si es un pequeño es un ángulo. O sea, que no tiene por qué ser la misma ley que puede generalizar. Además, no tiene por qué ser una posición. Siempre que tengáis lo que tenéis, naturalmente es un movimiento muy posible. La respuesta, y entonces siempre tenéis un movimiento periódico, una respuesta periódica en ese problema, porque decir un movimiento, ¿dónde aparece? Pues, recordáis en el electromagnetismo, en circuitos, recordáis un circuito que tenga la misma, a ver quién es capaz, un circuito que tenga
la misma ecuación, fijaos, la llamo también ecuación del movimiento. Es la ecuación que gobierna el comportamiento del circuito. Fijaos, ahí también, ¿no? ¿Quién me sabría decir la equivalencia de la masa muelle en un circuito? Habéis pasado por eso, porque eso lo hace. ¿Por qué utilizo ahora mismo me ha venido a la cabeza por utilizar otro, ¿no? Decir otra cosa que no sea, pues, hablar de mecánica en movimiento y para que veáis la generalidad de la importancia que tiene, que se diferencia simplemente en el fenómeno. ¿Perdón? Sí, bueno, pero vale, muy bien. Es en corriente alterna, evidentemente está cambiando, muy bien, pero por algún lado hay que empezar. ¿Pero cuál? Porque el circuito de corriente alterna habéis visto varios. De generación de corriente alterna es un... A ver, tú dime, pues, ¿qué metes en el circuito? Es un circuito muy sencillo. ¿Qué metes en el circuito? Tú dime, ¿una batería? No, vamos. La batería no. Se derivan que, o sea, el flujo tiene, o sea, tienen conductores... Bueno, eso es... Espera un segundo. O sea, es decir, mira, meto no una batería, sino un generador de corriente alterna, ¿no? Meto una bobina, o sea, por ahí Emilio dice una bobina, meto una bobina. Vale. O sea, estamos todos en la misma onda. O sea, un circuito, meto una bobina, ¿qué más meto en el circuito? Sí, bueno, yo cojo en la placa, ¿no? Que tenéis ahí, ¿no? Una placa, cojo la bobina, simplemente un extremo de la bobina al otro extremo de la bobina, ya tengo un circuito, pero bueno, solo con una bobina. No creo que eso funcione muy bien. ¿Qué más meto? ¿Entendáis a dónde os quiero? Vale, una fuente de alimentación, o sea, un generador de corriente alterna. ¿Todos de acuerdo? O sea, fijaos, necesito la misma ecuación. Ahí vamos a ayudar. Con un generador de corriente alterna no me va a salir la misma ecuación. Sí, puedo tener un problema similar en mecánica. El generador lo sustituyo por otra cosa. O sea, quiero decir que eso no... Tengo el mismo problema, lo doy paralelamente, pero no es el problema, digamos, de cómo oscila de manera natural un circuito de corriente alterna. Una bobina, sí. El generador, no, más. Estoy ayudando. Hombre, tenéis poco donde decir. Pensad un segundo. ¿Tenéis tantos elementos ahí cuando hacéis algún circuito o os explicaban algún circuito? Había tantos elementos posibles. Ahí tenéis que ser un poco pistas, ¿no? Es como realmente es como en mecánica. Leyes de conservación. Entonces, es el momento lineal, que es el momento angular y la conservación de la energía mecánica. O sea, que vais a tener poco donde elegir. Es curioso que teniendo donde poco elegir, tan poca, ¿no? Uno no sepa escoger, es probar. Es lo mismo en este caso. Una bobina, ¿qué más elementos teníais? Resistencias y condensadores. Fijaos que os estaba diciendo, hay 3 en un caso y 3 hay en el otro. Ahora escogedme cuál es la combinación adecuada. Eso es ser un poco... Y bueno, pues pruebo, digo, oye, a lo mejor acierto y ya apunta mi guerra. Condensador. La resistencia que hago con él. Pensad ahora físicamente. La resistencia en un circuito, ¿qué es lo que hace? Disipar energía. O sea, si tenéis energía, ¿qué tenéis energía en el condensador? El condensador almacena energía en el campo eléctrico. Y lo viene en el campo magnético. Lo que hace es, la suma de ambos es constante. Es como, sí, el muelle lo que tenemos es energía cinética y energía potencial elástica. La suma de ambas es constante. Pero no, aquí no tengo ningún factor, ningún elemento que disipe, ningún rozamiento. Esto es un elemento de rozamiento, es la única fuerza. Si meto una fuerza de rozamiento, meto una resistencia. Entonces, en ese caso tendría, si tiene una resistencia, es solo condensador. Por lo tanto, la misma ecuación es, cojo un condensador y lo paro. Meto una bobina y cierro el circuito. Hombre, al final es imposible, siempre tiene una pequeña resistencia. Pero bueno, ahora estamos pensando en el caso ideal. Tenéis que entenderlo, siempre hay una pequeña resistencia. Pero en el caso ideal, sin resistencias absolutamente en la bobina y en el condensador,
Entonces lo que tendríamos es la oscilación. Claro, la ecuación nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Puedo incluso escribirlo aquí, otro ejemplo. Sin generador, o sea, estoy poniendo sin, bueno, si no pongo R sin resistencia, pero sin generador. Esto sí lo tengo sin generador. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Bueno, entre comillas, ecuación, porque esa sí es una ecuación. Ecuación que gobierna este comportamiento. Esto es una distribución. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues simplemente aplicamos. ¿Cuál es el equivalente? A ver quién me sabe ahí afinar más el medio, que me voy a seguir aproximando si me da. Medio, no hago más bien el medio. Un poco de más medio de ¿Me sabrías decir ahora en qué leyes me tengo que basar para llegar a la ecuación del movimiento, del comportamiento del circuito? O sea, en educación mecánica, ¿no? Estoy con las leyes de Newton. Sí, bueno, eso sí lo voy a usar, sí, no puedo decir que no, eso lo voy a usar. Pero no es lo básico. O sea, el básico aquí, ¿cuál sería el equivalente? ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, es lo que está diciendo de una forma mejor tu compañero. Sí, pero, o sea, ya me dice la ley, para la bobina voy a necesitar la ley de Faraday, Lenz, perfecto. Pero eso no es lo básico a la hora de plantear. La ley de Faraday lo que me va a dar es precisamente para cómo es la fuerza electromotriz inducida en todo el circuito. ¿De acuerdo? Es decir, un potencial. Por así decirlo, no es correcto, cuidado. Son muy buenos. El curso de electromagnetismo de Walter Levin es también tipo de. Yo diría que, no sé, por cuál de los tres que tiene, está muy bien. Explica muy bien que no es la caída de tensión entre los extremos, si bien la representación gráfica no parece ser como la caída de tensión en la bobina, no. A lo largo de todo el circuito. Lo que pasa es que gráficamente lo restringe a una zona del espacio, eso es incorrecto, es todo el circuito, todo un camino, porque fijaos en la ley de Faraday cómo es, no es la integral del mismo sentido. Camino cerrado. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso sí lo tendré que usar en algún momento, pero no es lo fundamental. Hay otra cosa más. No, yo creo que siempre es pensar de que el profe da algo más, lo básico. Vale. Lo que quiero es divertirme y examinar lo que no es posible. En el buen sentido, ¿eh? A lo mejor queda ahí como que quiero trabajar. Que vayáis más relajados, lo que estáis contestando, seguro que pasa. Muy bien, ya te digo. Exactamente las leyes de Kirchhoff.
saco el 100%, ahí te quito el equivalente. No, así lo dice. Esa es el equivalente. O sea, me pongo, que es la conservación de la energía, pues digo, ¿cómo es la caída de tensión en la bobina? Más la caída, o sea, parto de un punto, cierro, cero, ¿no? La diferencia, eso es. Y ahora, claro, sí necesito lo de tu compañero. Es decir, para la bobina, cuidado, para todo el circuito, pero bueno, para vosotros, para la bobina, entonces necesito la ley de Faraday. Perfecto. Pero ya ves, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que es más básico lo anterior? O sea, es la conservación. Más, o sea, dicho más finamente, es la conservación de la energía en el problema. Bien, entonces tendríamos aquí, fijaos, ¿cómo sería la caída si empiezo por aquí? La caída de tensión por aquí. ¿No? Ahora en el condensador. Pues viene por la definición de capacidad, ¿no? Y aquí la caída de tensión en el cacharro este, ¿no? Ahora sí viene la ley de, ¿no? ¿Cómo tendríamos? L por, ¿no? Igual a 0. Y ahora solo nos falta, uno dice, bueno, es una, pero Q e I, si tenemos aquí el cacharro este, una relación entre Q e I. ¿Vale? Fijaos, si yo pongo aquí positivo, o sea, aquí es subido, bueno, aquí cuidado, aquí es un signo menos. Aquí si estoy poniendo aquí está cayendo el. Entonces, ahora que tenemos aquí, fijaos, Q, bueno, Q he puesto es la carga en cada una de las placas del condensador. ¿Eso está bien así? Sí. Cuidado, porque hay que tener un poco de cuidado con el signo, si es más o es menos. Es decir, que y aquí ¿está bien así? Está bien. Es menos. Porque se está descargando entonces, aquí tenemos eso. Porque hay otros circuitos en los cuales entonces tendríamos aquí, bueno, podemos derivar esto todo otra vez, entonces tendríamos y si derivo con respecto al tiempo menos L derivo esto a la derivada segunda, aquí ya te queda menos, esto menos L la derivada segunda, entonces igual a 0, un más, es decir, que lo que tendré es I, 2 puntos, más 1 dividido por LC por I igual. Vale, las leyes de Kirchhoff, pues se definen aquí. Hemos llegado a la ecuación. Bueno, y ahora que tengo ahí, el comportamiento es la corriente, es lo que quiero saber. Quiero predecir. Pues esa magnitud física, su derivada segunda es proporcional a ella misma, con una constante de proporcionalidad. La frecuencia natural de oscilación del circuito es, en este caso, muy bien. Bueno, como veis es otro ejemplo en el cual, fijaos, lo habéis visto por separado, pero yo creo que no lo tenéis en la causa. Siempre que veáis una ecuación de ese estilo que aparece por doquier, uno tiene que ver, ahí es ver a través, como dice Walter Lewin alguna vez en sus lecciones, os voy a enseñar, me parece que lo dice al principio, a ver a través de las ecuaciones. Eso es ver a través del tiempo. Muy bien, perfecto. Pero bueno, vamos a jugar con matemáticas. Recordad, voy a parar esto para no tener